La fe tiene que ir creciendo. No podemos tener siempre la misma fe. Tiene que haber habido una fe que teníamos con mucha incredulidad cuando empezamos. Pero conforme va pasando los años, el tiempo en nuestras vidas, pues se debe de ir fortaleciendo. Y debemos, por la relación, la comunión con Dios que ahora tenemos, tener seguridad y fortaleza en el Dios que tenemos. No sé si alguien de ustedes sabe o conoce a qué Dios es al que le pedimos, en qué Dios confiamos nuestras vidas, a qué Dios es aquel a que le entregamos nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser. Pues nuestro Dios todopoderoso, santo, misericordioso y perdonador, que se duele del castigo, que extiende su misericordia, es el Dios en que nosotros debemos confiar. El tema de hoy se titula El gozo de confiar en Dios. Esa confianza que nosotros tenemos en Dios debe de crecer. Mire, la palabra de Dios nos dice que no debemos confiar en muchas cosas. No debemos de confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así está escrito. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor, ¿verdad? También nos dice la palabra: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, ni siquiera confiar en nosotros mismos. No confiar en nuestro corazón, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. En pocas palabras, en nada debemos de confiar, nada más que aprender a confiar en Dios. Es más, también la palabra de Dios nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, ni siquiera en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras corazonadas, en lo que nos dice los consejos del mundo, en el horóscopo. Nada de eso. Tenemos que confiar. No hay nada en lo que nosotros confiemos. Realmente aprendamos solamente a confiar en Dios, y esto nos va a dar la victoria. El gozo de confiar en Dios. Mire, yo buscaba la definición correcta de la palabra confiar, la palabra confianza, y me sorprendí porque confiar viene del hebreo, la palabra betaj, así, betaj. Y esa palabra significa fe que lucha. Escúchelo, esperanza activa o confianza firme. Y esa palabra confiar significa depositar una seguridad firme, una dependencia total y descanso absoluto en el carácter, fidelidad y promesas de Dios. Eso es realmente lo que es confiar, y confiar en Dios. Nosotros vamos a confiar en la fidelidad de Dios. Imagínense, Dios es fiel. Dice la palabra que Dios no puede negarse a sí mismo, que uno de sus atributos es la fidelidad. Si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es algo que parte de su carácter y personalidad de Dios, un atributo, la fidelidad, fíjese. Entonces podemos realmente confiar en Él. Y nosotros en esta vida realmente aprendamos, como leíamos al principio: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Fíjese. Porque realmente no hay nada aquí en lo que podamos nosotros confiar, en lo que podamos nosotros, de quien podamos agarrarnos, sino solamente de Dios. Si queremos llevar una vida en abundancia, recuerde que Cristo esa vida nos las vino a regalar. Yo he venido para que tengan ustedes vida y la tengan en abundancia. Quien no vive, quien no tiene una vida en abundancia, no sabe, no ha conocido a Dios y no ha aprendido a confiar en Él. Cristo nos vino a dejar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Quien no sabe vivir en paz no conoce al Señor. Quiero comenzar en el Salmo número 5, versículos 11 y 12. Fíjese qué hermoso nos dice estos versículos. La palabra de Dios dice de esta manera, Salmos 5, versículo 11: pero alégrense todos los que confían, los que en ti confían. Alégrense, unos cuantos dice alégrense todos los que en ti confían y den voces de júbilo para siempre. Escúchelo, qué hermoso es, porque aquí nosotros nos damos cuenta que al confiar en Dios, todos los que confían en Dios debemos de tener alegría. Eso nos debe de caracterizar. Un carácter muy alegre, siempre estar sonrientes. Y es más, aunque a nuestro alrededor esté pasando cuanta cosa, cuanto no queremos, aunque todo esté mal, nadie nos puede borrar la sonrisa de nuestro rostro, porque nosotros estamos confiando en el Dios que es el Todopoderoso. Alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Es decir, Dios siempre va a estar ahí. Seguimos leyendo. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Fíjese qué hermoso. Y el versículo 12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Estaremos rodeados, protegidos, como con un escudo. Pero todo dice como en el principio: todos los que confíen en ti. Eso es lo maravilloso. Dios nos ha demostrado, mejor dicho, Dios nos ha demostrado que podemos confiar en Él. Mire, si hasta cuando nos hemos portado mal, Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Imagínense que Dios nos pagara conforme a nuestros hechos. Dice la palabra que en un momento su ira se encendería y nos consumiría. Pero Dios nos tiene paciencia, misericordia. Esto no quiere decir que usted diga: bueno, le voy a dar tantito vuelo a la hilacha. No, sino que realmente, claro, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros, si confiamos, si aprendemos a confiar en Dios, no vamos a vivir una vida de preocupaciones. El alma es nuestra área espiritual, en la cual hay menos equilibrio. ¿Por qué? Porque el alma realmente
se deja llevar por muchas emociones, por los sentimientos se deja llevar también, ¿verdad? Toma decisiones que a veces pues nos llevan a malas consecuencias. Pero sin embargo, el alma, cuando aprendemos nosotros a confiar en Dios, Dios guardará nuestra alma, protegerá nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida. Se va a encargar de esa área espiritual nuestra. Vamos a buscar Salmo 62, versículo 5. Mire qué hermoso dice aquí. Salmo 62, versículo 5. Y ahí dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Nuestra alma, nosotros debemos a saber que a llevarla a descansar en Dios. Que nuestra alma solamente haya descanso, reposo en Dios. Nosotros hemos decidido muchas veces confiar, fíjese, en nuestro trabajo, confiar en nuestros ahorros incluso, ¿verdad? Andamos muy campantes y hasta invitamos, mira, te voy a invitar a un refresco, porque tenemos ahí nuestro guardadito, ¿verdad? Entonces, confiamos en muchas cosas. Pero como el Señor nos decía, ¿verdad? No hagan tesoros aquí en la tierra, porque ladrones vendrán y se lo llevarán, porque se corrompen. Pero sin embargo, muchas veces confiamos en tantas cosas, ¿verdad? Pero no debe de ser así. El único reposo que debe tener nuestra alma es cuando esté bien en Dios. Continúa este Salmo 62, el versículo 6 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. El versículo 7: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y el versículo 8: esperen en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramen delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Eso es lo que hacemos nosotros cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Derramamos nuestro corazón, le entregamos nuestro corazón al Señor. En muchas ocasiones podemos o decimos, ¿no? Pues es que yo le he dado mi corazón a las jovencitas, ¿no? Aquel joven tan guapo, tan hermoso, te entrego mi corazón. Pero pues tarde o temprano se los van a entregar roto ese corazón. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, Dios tomará nuestro corazón. Para empezar, lo hará un nuevo corazón, un corazón más fortalecido, más seguro, más firme, lleno de salvación y lleno de seguridad en Dios. Aquí también nosotros debemos entender de qué depende en lo que confiemos. Confiemos totalmente solamente en Dios, como veíamos al principio, no confiar en nada más. Todo nos va a fallar en esta vida. Es más, hasta el tiempo. Usted puede decir, no, pues yo tengo seguro que el próximo mes ya voy a ponerme a hacer ejercicio. Y no sabemos ni siquiera si vamos a llegar. Es decir, ni siquiera en el tiempo, ni siquiera en las promesas, en las palabras, en nada.
Nuestra confianza y nuestra dependencia solamente debe ser en Dios. Vamos a buscar Proverbios 10, versículos 28 y 29. Proverbios 10, versículos 28 y 29. Y dice aquí la palabra de Dios: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Notemos esto tan verdadero realmente. ¿Cuál es la esperanza de los justos? Cuando nosotros vivimos en justicia, mire, lo que es vivir en justicia sabemos que es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Incluso atrevernos a hacer eso de, si nos hieren una mejilla, poner la otra mejilla. Y pues a veces decimos, no, pero es que ¿por qué no? Yo también me gustaría bendecir al otro hermano. Pero cuando nosotros lo hacemos, es que somos de aquellos justos, y la esperanza de los justos es alegría. Cuando nos hacen de todo y nosotros solamente bendecimos, como dice la palabra, no se vengan por ustedes mismos, dejen la venganza y la ira a Dios. Nosotros, nuestra esperanza, la esperanza de los justos es alegría, porque veremos siempre a Dios ayudándonos, siempre a Dios bendiciéndonos, siempre Dios nos va a poner en un lugar de honra, de bendición. Y cuando dice acá también, mas la esperanza de los impíos perecerá, la esperanza de los malos les fallará de seguro, porque todo falla en esta vida, menos Dios. Por eso la esperanza de los justos es alegría. Siempre nos dará Dios sus bendiciones y nosotros confiamos en Él ciegamente. Siempre hará que estemos alegres. Luego dice el versículo 29: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero destrucción a los que hacen maldad. Lógicamente que quien confía en Dios va a seguirle. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, síganme, el que quiera venir detrás de mí, eso significa en pos de mí, el que quiera seguirme, en pocas palabras, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Y el Señor Jesús también advirtió a sus discípulos: por causa de mí serán ustedes vituperados, perseguidos, por causa de mi nombre. Pero lo que obtendremos después de que nos pase de todo por confiar y seguir a Dios, confiar en su palabra, saber que si nosotros vivimos en obediencia, dice la palabra de Dios que Cristo vendrá con su galardón para recompensar a cada uno según sus obras, según lo que confió en el Señor. Pero el camino del Señor es fortaleza al perfecto. Dios lo fortalecerá, nos levantará, nos bendecirá, nos ayudará. Eso es seguro cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor. Pero también tengamos bien por entendido y conozcamos esto, que la confianza en Dios también aplica cuando nosotros obedecemos. Obedecemos, pase lo que pase. Pase lo que pase.
Nuestra obediencia, recuerde, siempre hemos dicho que cómo se ve si alguien tiene fe o no tiene fe. El que obedece la palabra. Un paso de fe es un paso de obediencia a la palabra. Porque yo creí, por eso obedezco. Si no tienen fe, ¿cómo van a obedecer la palabra de Dios? Realmente los pasos de obediencia son pasos de fe que damos. Estén como estén las cosas, pase todo lo que pase. Y nos dice la palabra de Dios. Mire, Isaías 26. Isaías 26, versículo 3 y 4. Un versículo muy hermoso, ¿verdad? Isaías 26, 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjese, el que piensa todo el tiempo en Dios, piensa todo el tiempo en la palabra, está perseverando sus pensamientos, y es por la confianza que hemos tenido en Dios. Dios guardará con paz, en completa paz, dice acá, al que piense en Dios, persevera en pensar en Dios. Está comprobado que cuando alguien peca es porque no está ni siquiera pensando en Dios, ni siquiera recuerda cuánta misericordia Dios nos tuvo. Por lo tanto, perseverar nuestros pensamientos en Dios significa que hemos confiado en Él, como dice acá. Y luego dice el versículo 4: confíen en el Señor perpetuamente. Fíjese qué hermoso. No nos dice mientras tengan vida aquí en la tierra. No, perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre. Y luego dice: porque el Señor en el Señor está la fortaleza de los siglos. Como decíamos al principio, notemos muy bien que al Dios a quien nosotros adoramos, servimos y seguimos es el Dios todopoderoso. ¿Cuántas veces escuchamos? Bueno, vemos a los ángeles hablar en la palabra de Dios. El ángel que habló con Abraham, usted recuerda, ¿por qué se rió Sara? ¿A poco habrá algo difícil para Dios? Cuando el ángel Gabriel habló con Zacarías: y ahora tú quedarás mudo por cuanto no creíste las palabras que te he dicho, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Fíjese qué tremendo, cuánta enseñanza nos dan los ángeles. Y el ángel le dijo: mira, yo soy Gabriel y que estoy delante de la presencia de Dios. No sé si ustedes le han agarrado sabor a esas conversaciones cuando leen la Biblia. Yo soy Gabriel que estoy delante de la presencia de Dios, y por eso, le estoy diciendo, por eso te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, ¿no? Y la mayoría de nosotros como humanos siempre las dudas, ¿no? Y ahí se ve la humanidad. Pero la confianza total en Dios debe ser así. Confiar en Él perpetuamente. Confiar en Dios aunque parezca que estamos ya al borde del precipicio, de la muerte.
Si ahí nos quiere llevar Dios, es para enseñarnos algo. Pues a Dios le gusta hacer esas cosas para enseñarnos, darnos lecciones, para que aprendamos, conozcamos a quién tenemos por Dios. Que podamos decir como aquel Salmo 4:8, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. O como dice el Salmo 23, versículo 4, usted lo recordará: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué significa eso de andar en valle de sombra de muerte? Lleno de peligros, en persecuciones, en tormentas, tribulaciones, angustias, al borde de la muerte. Aunque por seguir a Cristo nos lleve a la muerte. Si con Cristo morimos, con Él también viviremos y reinaremos. Está escrito. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿no? El Salmo 23:4. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara, vara y tu cayado. Decíamos, la vara era para darle a las ovejas, quebrarles la pata incluso. A las que se salían todo el tiempo de redil, paz, les daba el pastor y les rompía la pata para que ya no anduvieran brincando de acá para allá. Y se las cargaba aquí para enseñarles el camino. Y el cayado era con el gancho para levantarlas, para sacarlas cuando ya se estuvieran cayendo. Esas dos nos infunden aliento, nos hacen que sigamos confiando y caminemos derechito. Entonces esto quiere decir que ya no existe peligro alguno que haga que nuestra alma esté temerosa, ni siquiera la muerte, ¿no? Porque Jesús es la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Miren, hablando de esto también quiero que busquemos Romanos 8:35 en adelante. Romanos capítulo 8, versículos 35 en adelante. Ahí nos dice estas palabras tan preciosas. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Fíjese, ¿usted cree que la tribulación nos podrá separar del Señor? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? Y esto significa no tener ni nada, pues nada. El peligro, los peligros, la espada, es decir, que nos andan persiguiendo como a David lo perseguía el ejército, hasta en cuevas se metía. Dios le preservó la vida. Imagínese un hombre contra un ejército, y no cualquier ejército. Realmente el ejército de Saúl era una cosa tremenda. Y David, y Dios lo guardó. ¿Qué nos separará esto? Ese peligro, esa espada. Y fíjese qué hermoso como dice el versículo 37.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, fíjese cómo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué cosas? Las que habíamos dicho: tribulación, angustia, peligro, persecución, desnudez, hambre, espada. De todo eso siempre saldremos más que vencedores. ¿Cómo no vamos a confiar en el Señor? Venceremos todo eso porque Dios no nos dejará si aprendemos a confiar en Él. Y Dios quiere ver realmente que nosotros seamos hombres y mujeres de fe. Porque la palabra confiar significa alguien que tiene fe. Así es. Confiar es con fe, alguien con fe. Luego dice el versículo 38, mire: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni siquiera la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, con lo que tenemos lucha nosotros todos los días de nuestra vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en eso debemos de tener seguridad. No tambalearnos, porque sí, como humanos a veces decimos: es que soy débil, soy humano, tengo duda, tengo temor, me da miedo. Fíjese, cuando hay dudas, cuando hay temores, como seres humanos que somos, Dios es cuando más nos va a demostrar que si aprendemos a confiar en Él, nos ayudará en todo. Y siempre Dios nos ayuda, Mire, el Salmo 94, versículo 19, qué hermoso dice aquí. Salmo 94, 19. Dice así: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Porque ¿dónde está el problema para nosotros? En la mente, en la batalla de la mente, en los pensamientos que vuelan, ¿no? Cuando nos duele por acá decimos: ay, Dios mío, ¿y si tengo cáncer? Ay, Dios mío, ¿y si ya me debo de despedir de todos? ¿Ya? Los pensamientos vuelan, pero híjole, ¿no? Cuando no sabemos de alguien: ay, Señor, ¿estará vivo? ¿O ya te lo llevaste? Porque como dice acá, fíjese, esa multitud de pensamientos. Pero por más que tengamos esa multitud de pensamientos malos, de pensamientos dudosos, dice: tus consolaciones alegraban mi alma. Saber que Dios nos va a ayudar. Saber que Dios, y aquí lo dice porque esas consolaciones que dice el salmista es saber que Dios nunca dejó a su pueblo, ni siquiera cuando su pueblo pues tuvo apostasía, cuando el pueblo dejó a Dios, cuando el pueblo rechazó la palabra y se fueron a la idolatría, todo eso. Ni siquiera en esos momentos Dios dejó a su pueblo. Es por eso que
En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Porque el versículo anterior, mire cómo decía el salmista, el versículo 18, ¿no? Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. ¿Cuántas veces ha dicho usted, ahora sí ya no tengo remedio? Ahora sí ya mejor ya mejor nada más me dejo aquí y morir. A veces decimos así, ¿no? Pero Dios nos hace ver siempre que nos ama, que nos cuida, que nos levanta de donde estemos, ¿no? Vamos a buscar también el Salmo 20, versículo 7 al 9. Salmos 20, versículos del 7 al 9. Muy bien. Que lo buscan, qué bueno que lo buscan en su Biblia. Recuerde, a la mitad abran su Biblia y por ahí más o menos están los salmos. El Salmo 27, mire cómo dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y es que en aquellos tiempos tener carros, tener caballos, o sea, un gran ejército, daba seguridad. No, es como decir ahorita, bueno, yo confío en... Ustedes han visto al presidente de Estados Unidos, que confiado muchas veces está, porque confía en sus armas que tiene, en su poder, el poder de su ejército, ¿verdad? Pero es lo mismo, así decir, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y el siguiente versículo, mire cómo dice: ellos flaquean y caen tarde o temprano, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y el versículo 9: salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Usted recordará aquel día cuando rodearon a Jerusalén, ¿verdad? Siria. El ejército de Siria rodeó a Jerusalén, a Samaria, mejor dicho, porque ahí es donde vivía el profeta Eliseo. Y era un ejército, dice que estaban tendidos como langostas en el valle, dice. Una inmensidad ese ejército. Contra una ciudad muy pequeña. Y ese ejército, ellos dijeron: ¿para qué nos molestamos en atacar ahí a la ciudad? Nada más vamos a encerrarlos y no van a tener que comer y se van a morir ahí de hambre. Y así pasó. Ya no había comida, ya se había agotado todo, y aún así parecía ahí que ya tenían tanta confianza el pueblo de afuera, el ejército, que solamente estaban comiendo y bebiendo. Y el rey Eliseo dice: mañana a esta hora cambiará todo. Y dice que en la noche ese ejército ahí ya tendidos, todos durmiendo, escucharon como trompetas y caballos y se mataron entre ellos. Fíjese, porque Dios hizo que cada uno pusiera la espada de su compañero contra él y entre ellos se mataron. Cuando salieron de la ciudad, había unos leprosos ahí en las afueras, porque recuérdelo, ahí estaban siempre los leprosos en las afueras. Dijeron: ya no podemos más, ya no aguantamos el hambre,
vamos ahí al campamento, al ejército. Da lo mismo que moramos acá o que mejor ellos nos maten. Y cuando fueron, hallaron despejado todo, no había ni gente. Y dejaron todo el botín ahí, mucha comida, dinero, tesoros, ropa. Y los leprosos dice que comieron sabroso, pero dijeron ellos, no está bien que nada más nosotros disfrutemos de esto. Hoy es día de salvación de Jehová. Y fueron al pueblo y entonces confiar realmente en eso. Por eso dice, estos confían en carros, en caballos. Pero llegará el momento en que flaqueen y caigan. Pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Qué hermoso, ¿verdad? El Salmo 34, versículo 8 y 9, vamos a leer. Fíjense, porque Dios nos dice también, pruébenme, prueben en confiar en mí, prueben en buscarme a mí. Dice acá, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y el versículo 9, teman a Jehová ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen, fíjense. Dios siempre bendecirá el temor de Dios. Siempre bendecirá a los que han confiado, los que han aprendido a confiar en el Señor. Y es que el Señor, mire, en su palabra, usted conoce este versículo, Jeremías 29:11, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Eso quiere decir que Dios siempre va a pensar para bien para nosotros, para darnos un fin, una esperanza, ¿verdad? Como dice la otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Esa es la que dice, para darnos un fin y una esperanza, ¿no? Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles futuro y una esperanza. Por eso es que cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, sabemos que Él nunca va a desearnos mal, nunca va a tener planes para que nos vaya mal. Todos los planes que tiene Dios son para lo bueno, como dice acá. Y los planes de Dios pueden ser muchas veces sacarnos al desierto, llevarnos al fuego de las pruebas, que pasemos momentos de tribulaciones, de angustias, porque así Dios afina nuestro carácter, afina nuestros corazones ahí Dios. Así que no diga usted, en la Biblia nosotros vemos que la mayoría dijeron, ya me quedé solo, Dios ya me dejó. Elías, ¿qué dijo, no? A todos tus profetas, Dios, han matado, nada más quedo yo y también me buscan para matarme. Ya andaba huyendo. Y cuando el Señor se le aparece y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Se dan cuenta? Y nosotros, si vemos a Elías, el gran profeta Elías, andaba corriendo, huyendo, escondiéndose. Elías, ¿qué haces aquí? Y sus palabras son hermosas de Elías.
tengo un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y mira cómo a todos tus profetas los han matado y solo quedo yo y me quieren matar. ¿Y qué le dice Elías a Dios? Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y Dios le dijo: ok, está bien, te voy a llevar conmigo, pero primero ve y unge a Eliseo para que se quede en tu lugar. Fíjese cómo Dios también contestó su oración, ¿eh? Pero sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Y lo importante es cuando él dijo: yo nada más solo he quedado. Dios que le dijo: yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Dios siempre guarda en especial a algunos. Qué hermoso, ¿no? Así es. Entonces, así es Dios. Son pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, para poder afinar a sus hijos el Señor, a sus siervos sobre todo. Primero tienen que pasar pruebas. Primero tendrán que pasar momentos dificultosos, tiempos difíciles, para que Dios fortalezca su fe. Eso va a buscar Dios. Y mire también otro versículo precioso, maravilloso, Efesios 3:20, perdón. Ya me ando pasando. Efesios 3:20, mire qué dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Usted le puede pedir algo a Dios, pero Dios le va a dar con más abundantemente. Pero no estoy hablando de dinero, ¿eh? Eso sí, no. Porque muchas veces Dios va a saber que si nos da mucho dinero, nosotros ya hasta decimos: a Dios, me voy de vacaciones. Sino que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto significa que Dios va a hacer las cosas mejores. Nosotros tenemos proyectos muchas veces, tenemos tantas cosas en mente, pero la voluntad de Dios es que andemos en cosas mejores, mucho mejores, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos nosotros. Porque eso sí, es muy importante que lo sepamos. Dios a veces quisiera darnos mucho más cosas, bendecirnos más grandemente, pero a veces no lo podemos nosotros sobrellevar. Como Jesús les decía a sus discípulos, ¿verdad? Muchas cosas tengo que decirles, pero no las van a poder sobrellevar ustedes. Pero me serán testigos cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿no? Y así es. Ese entendimiento. Por lo tanto, cuando nosotros aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a vivir en obediencia, cada vez las cosas serán mejores, serán más grandes, andaremos en cosas más grandes. También cuando Jesús lavaba los pies de los discípulos, le dijo Pedro, ¿verdad? A mí,
tú no me vas a lavar los pies, Señor. Y Jesús le dijo, lo que yo estoy haciendo ahora tú no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Y así nos pasa cuando a veces andamos en pruebas, en tribulaciones. Lo que nos está pasando ahorita no lo entendemos, pero lo entenderemos después. Sabremos después por qué tuvimos que pasar por esas pruebas. ¿Qué quería enseñarnos Dios? Pero imagínense que Dios nos meta al fuego, nos saque al desierto y ya nos trae de regreso. Y nosotros seguimos igual. Pues por eso debemos de crecer. Debe haber crecimiento en nuestra fe y en nuestra confianza hacia Dios. Y miren que nosotros debemos saber esto. Mire, Romanos 8:32, como dice, fíjese, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a ayudar en todo Dios si Él no escatimó ni a su propio Hijo? Todas las cosas nos ayudarán a bien. Ahora, nosotros también debemos aprender algo muy importante. No nada más vamos a decir, bueno, sí confío en Dios, pero no actuar, ¿verdad? Sino que tenemos que actuar. Mira, quiero que busquemos Salmo 37, 3 al 5. Salmos 37, del 3 al 5. Fíjese qué complemento tan maravilloso hay aquí. Salmo 37, 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. No nos dice, pues nada más confía y ya tú tranquilo, sigue tu vida como siempre. No, confía en el Señor y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Apacentarás, te llenarás de paz. Se llenará de paz tu vida, caminando en la verdad. Pero confía en el Señor y haz el bien. Luego dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitándose en Dios, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el versículo 5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Confiar al Señor nuestro camino. Todo lo que hagamos, eso significa. El camino es todo lo que hacemos, todos nuestros proyectos, nuestros sueños, todo, ¿no? Nuestras metas, en todo momento. Pero cuando hay confianza verdadera en Dios, Él hará. Porque Dios no va a defraudar a nadie. Dios no va a defraudar a alguien que depositó su confianza en Él. Si decimos, porque muchos hemos dicho esto, porque a mí me pasó también. Yo dije un día, antes estaba yo bien tranquilo y me iba todo bien, pero me convertí, empecé a leer la Biblia y las luchas se pusieron pero duras. Claro, porque vienen cosas mayores, vienen bendiciones más grandes. Y estamos confiando en Dios y Dios hará las cosas, como veíamos ahorita, mucho más abundantemente de lo que nosotros
pedimos o entendemos. Vamos a buscar 1 Pedro 1, 13 al 16. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Y como dice ahí el título, llamamiento a una vida santa. Fíjese. Porque esto es parte de confiar en Dios. Estos versículos quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente, así que puede verlo aquí en la pantalla. Fíjese qué hermoso, ¿eh? Dice así: así que preparen su mente para actuar. Fíjese qué hermoso, ¿eh? Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el dominio propio, o el control propio, dice acá. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Toda nuestra esperanza en la salvación que se va a ver cuando Cristo venga. Dice el versículo 14 también: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, ¿verdad? Lo importante es vivir como hijos obedientes y no volver atrás, conforme a nuestros deseos de antes. Dice el versículo 15: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y versículo 16: pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Así que vemos qué precioso y qué importante es esto. Nosotros nada más para demostrar que sí confiamos en Dios, se ve que hay cambios en nuestra vida. Se puede ver, se puede notar que no somos los mismos de antes. Porque sabemos que nos conviene confiar en Dios. Y parte de esa confianza, cuando nosotros la aplicamos a nuestra vida, es esa obediencia. Es esa vida, nueva manera de vivir, de ser en total santidad. Como dice acá: sean santos en todo lo que hagan. Todo, absolutamente todo lo que hagamos, como vivamos, como hablemos, como actuemos, como miremos incluso a los demás, que se vea en santidad. Porque Dios, cuando vivimos así, Dios se va a encargar de todo lo demás. Dios nos va a ayudar en todo lo demás. Dios va a hacer que aún hasta los enemigos estén en paz con nosotros. Que aún lo que nos perturbaba antes se vaya. Bueno, quiero finalizar en estos versículos. Filipenses 4, del 4 al 7. Recuerde, el tema se titula El gozo de confiar en Dios. Gozo tendrán, verdadero gozo que nunca se acaba, tendrán los que han aprendido a confiar en Dios. Los que se dan cuenta que Dios tienen. Un Dios que nunca falla. Un Dios que es todopoderoso, un Dios que puede ayudarnos en cualquier dificultad,
Un Dios que, como dijo María, pero estoy hablando María y Marta, las hermanas de Lázaro, cuando dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo Jesús: no te preocupes, yo lo resucitaré. Y María dijo: sí, Señor, yo sé que en el día postrero tú lo resucitarás, como a todos. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué pasó? Lázaro, ven fuera, y se levantó. Entonces, Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez se los digo, regocíjense. Vivan gozosos. A eso nos está diciendo. Siempre. Siempre estén llenos de gozo en el Señor. Y luego dice el versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Que todos nos vean siempre amables, siempre gentiles. Porque hasta la fecha hay gente que dice: mejor ni le hablo porque me va a poner su carota luego. No debe ser así, ¿verdad? Al contrario, que no digan: híjole, me cuesta pedirle un favor porque no, hombre. No. Si realmente tenemos gozo en confiar en Dios, estaremos gozosos siempre. Y nuestra gentileza será conocida por todos los hombres. Y luego dice el versículo 6: por nada estén afanosos. Fíjense esa palabra, afanosos, preocupados, con afanes hacia cosas que no tenemos, con preocupaciones por las cosas que todavía ni siquiera pasan y ya estamos preocupados. Afanosos también significan miedosos, turbados, que ni siquiera la paz la podemos dejar que esté con nosotros. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es que aquí nos está enseñando que si de verdad no se nos quita la preocupación, estemos duro y duro en oración. Esa es la solución. Aquí nos enseña que si hay algo que atormenta incluso nuestra alma, lo pongamos delante de Dios. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque ¿dónde están nuestros problemas? En nuestro corazón y en nuestros pensamientos. La paz del Señor, primero dice que sobrepasa todo entendimiento, y después que guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos? Los guardará con esa seguridad, esa fortaleza, esa paz, para que por nada estemos preocupados, afanosos.
llenos de pensamientos, de preocupaciones. A eso se refiere. Así que nosotros aprendamos a tener gozo en confiar en Dios. Alégrense todos los que en ti confían, porque tú los defiendes. Porque tú bendecirás a los que confíen en ti. Amén. Vamos a hacer oración para finalizar este tema. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara y es verdad y es vida. Y solamente ayúdanos, Señor, a tener confianza verdadera. Solamente ayúdanos a tener seguridad en las palabras que hemos leído hoy, Señor. Que podamos decir como aquel salmista: alma mía en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Gracias, Señor, tú nos has demostrado que hasta el día de hoy nos has guardado, cuidado, ayudado, bendecido en todo, Señor. Que aún las cosas, las decisiones inciertas que tomamos por seguirte, por buscarte, pues en todo eso siempre nos ayuda, Señor. Gracias, Señor, nuestro Dios todopoderoso. Y tú nos haces invitación en todo tiempo a que confiemos en ti, en que tengamos seguridad en ti, Señor, en que aprendamos a depender completamente de ti, Señor. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que le sigamos, es porque Él nos dará todas las cosas. Porque tu palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que debemos confiar en ti, y con una fe más fortalecida que antes, Señor. Que cuando decíamos tener fe, que cuando decíamos que confiábamos en Dios, ahora verdaderamente hacerlo plenamente, totalmente, completamente, Señor. Gracias. Bendice a tu iglesia, Señor, dándoles esa fortaleza en la fe, en la confianza, en la seguridad, en el Dios de nuestra salvación, en aquel que, si dio a su Hijo, lo entregó, no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas, todas las bendiciones, toda su salvación, todos sus cuidados, su amor y misericordia? Gracias, Señor, porque no nos queda otra cosa más que regocijarnos, tener más gozo y más gozo cada vez. Gracias por tus bendiciones, y fortalece de esta manera a tu iglesia. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador.